Bueno, lo anticipábamos, está en el estudio el doctor Hermes Juan Wiener, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, actualmente liderando la coalición del Frente Amplio Progresista. Yo me pregunto siempre, ¿qué hace Wiener ahora? Porque es un hombre muy ocupado, ¿qué hace además de hacer política? Wiener, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Un gran gusto, Connie. La gente no termina de entender qué hace un político cuando no está en gestión. Bueno, primero tiene menos responsabilidades que antes en la gestión directa, ¿no? Pero mucho más responsabilidades en cuanto a la construcción de una herramienta que es el Frente Amplio Progresista, con el cual estamos recorriendo el país para realmente construir a través de acuerdos, a través de foros, de seminarios, como el que va a ocurrir el 14 de abril en Tucumán, donde todo el NOA se va a reunir allí para debatir alrededor de la Argentina que queremos. Fíjese que esta formulación del plan estratégico que hemos logrado en la provincia de Santa Fe ha sido realmente muy alentador y por lo tanto nosotros estamos en la construcción de un plan estratégico a nivel nacional, de forma tal que sepamos hacia dónde queremos ir los argentinos. Ahora, ¿por qué después del incidente, digo, este problema, esta novela de los subtes, ahí aparece la figura de Mauricio Macri como un emergente de la oposición? Y en la Argentina tenemos una cultura de la oposición por la oposición misma, ¿no? Ese rejuntadero de oponerse a... ¿En qué lugar se ubica el FAP, digamos, en esta...? En una oposición propositiva, porque ante cada tema nosotros tenemos una posición. Por supuesto que sabemos que nuestros 22 diputados nacionales y nuestros 4 senadores nacionales no alcanzan para tener una posición per se, pero nosotros estamos convencidos que en ese camino vamos también generando confianza en el adentro y credibilidad en el afuera. Es muy difícil construir una oposición en la Argentina de hoy con un kirchnerismo consolidado que ha avanzado mucho en todo el territorio nacional y con una presidenta que trata a veces de apuntar o minimizar la oposición simplemente a un medio de comunicación. Sí, yo creo que es complejo pero necesario porque la democracia no se basa solamente en una opinión. En la realidad no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades. Entonces, colocando esas verdades sobre la mesa y debatiendo alrededor de los problemas de la gente, pensando precisamente en la gente, es donde vamos a encontrar soluciones. Fíjense ustedes que el choque de 11, el de tren, bueno, generó realmente una gran disputa entre Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué momento se piensa en la gente? ¿No? Que son los usuarios. Entonces creo que realmente esto es lo que nosotros cambiamos, es decir, vamos a pensar en la gente, vamos a pensar en los jubilados. ¿Por qué no se le paga el 82% a los jubilados si en Santa Fe lo pudimos pagar? Entonces creo que realmente estas son opciones que parten precisamente de no estar de acuerdo con el gobierno nacional. En muchos aspectos podemos apoyarlos, en el caso de derechos humanos, por supuesto, pero que en la esencia no está marcando un camino de superación, de aprovechamiento de este momento extraordinario que vive América Latina y que otros países lo aprovechen y que creemos que Argentina no. Bien, hay cuestiones que dejaron de ser simbólicas, que han pasado a ser graves, digamos, como el caso de Amado Vudú, el Vudú Gate con el tema de la impresión de billetes y de chicones. Algunos datos que tienen que ver con esta intervención del Estado sobre YPF y algún enojo del extranjero. ¿Hasta qué punto es estructural la corrupción hoy en el kirchnerismo? ¿Y hasta qué punto desde un gobierno con espacio de corrupción tan grandes se puede gestionar progresistamente? Y de la impunidad. Mire, la impunidad es lo más grave que tiene una sociedad. Fíjese lo que ha pasado con todos los hechos que hemos escuchado, se han denunciado, todos pasan a la papelera de reciclaje. Y por lo tanto no hay una objetivación real de lo que está ocurriendo. Fíjese que no estamos hablando de alguien que se quedó con unas monedas que era acomodador de un cine, ¿no? No, estamos hablando del vicepresidente de la Nación y estamos hablando de la fábrica de hacer billetes. Bueno, pero ahí hay una debilidad de la oposición y una debilidad evidentemente del resto de los poderes frente al Poder Ejecutivo que hace que Vudú no se haya sido ni siquiera rozado en términos bueno, que son protegidos, ¿no? Como ha sido protegido Antonini Wilson, como ha sido protegido las madres y el caso Joe Klender, como ha sido protegido el avión que llegó con 1000 kilos de cocaína pura a España, en fin, como tantas cosas que se protegen todos los días. Bueno, como TVA también, ¿no? Bueno, por ejemplo, claro. Entonces, evidentemente, una sociedad sin justicia es realmente una sociedad desequilibrada y bueno, y estamos hoy viviendo porque hay una
una situación económica favorable, pero no se aprovecha esa situación favorable para generar una institucionalidad que necesitamos. Hoy el grave problema que tiene Argentina es la falta de institucionalidad. Ahora, la sociedad se acostumbra a esta impunidad porque después a la hora de votar termina reivindicando un modelo donde ya desde antes de las elecciones se planteaban este tipo de Bueno, casos. por eso está la oposición, para abrir los ojos a la gente, decirle, mire, nosotros con 22 diputados podemos hacer todo esto, pero se podría hacer mucho más si tuviésemos 44 diputados. Entonces creo que realmente la oposición tiene que ver precisamente con una propuesta para nosotros que tiene que ser alternativa a lo que está ocurriendo hoy. La última en términos nacionales tiene que ver con la respuesta que usted le dio a la ministra Garré. Garré le acusó de estar, lo acusó a usted de estar detrás de los cortes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno. Tenemos un Wiener piquetero. Creo que es poco creíble. Pero no le da el perfil. Yo cuando lo acusó dije, no, pero no puede acusarlo. No, pero además lo que me llama la atención, porque con Garré hemos compartido espacios nacionales en el Frepaso, en la Alianza, y sabe que nosotros nunca hemos apoyado los cortes. Inclusive, con la 125 que apoyamos plenamente la reivindicación del campo, creíamos que no era conveniente cortar la ruta porque se le estaba cortando a todos, no solamente a quienes querían demostrarle la protesta. De manera que... ¿Por qué cree que lo acusa a usted? De verdad, ¿por qué cree que a Garré le salió el nombre de Hermes Wiener? Amén de que la gente está naturalmente apoyando no al sé, Frente la Amplio. verdad que no sé, habría que preguntarle a ella, ¿no? Pero realmente, en fin, mire, todas las cosas hay que preocuparse si tienen realidad, ¿no? Entonces, cuando se larga una propuesta de esta naturaleza sin viso de realidad, mire, hay que dar vuelta a la página y pensar en el futuro. Hablando un poquito de la transición provincia-nación, hay una continuidad de gestión con el gobernador Antonio Bonfatti, que lo sucedió a usted en el cargo. ¿Hay un cambio en la relación con la nación entre la gestión de Wiener y la gestión de Bonfatti? Me parece que no, la relación es la misma, porque nosotros lo que tenemos que diferenciar plenamente es lo que es un partido, de lo que es el gobierno y de lo que es el Estado. El gobierno actual en la Argentina, como signo clave del populismo, confunde todo. Estado, gobierno, partido, familia, amigos, todo es lo mismo, ¿no? Y nosotros creemos que eso hay que separarlo. Entonces, un gobernador electo no es un gobernador que va a representar a los que lo votaron. Es un gobernador que va a representar a todos. Esa es la democracia. Entonces, en esa función, si hay una invitación de la señora presidenta para participar de tal actividad, la verdad que es un desplante no concurrir. De manera que es correcto que Antonio Bonfatti concurra a las actividades nacionales porque Santa Fe está demandando a la Nación mayor participación y está demandando una deuda de 8.000 millones de pesos y creo que todo ello hace que nos sintamos no en forma separatista de la Argentina, sino integrado plenamente a los colores celeste y blanco. Wiener, bueno, nos introducimos en el tema provincial. Estamos otra vez ante el brete de la reforma tributaria. Da la sensación de que esta vez sí va a haber consensos porque los intendentes están empujando desde abajo. Bonfatti quizás consiga lo que usted no pudo en 4 años. Y esto no es un reproche, digo. A lo mejor se empezó a entender la necesidad de la reforma. Yo creo que sí. Me parece que todas las cosas aumentan. No veo por qué no tienen que aumentar los ingresos para poder hacer frente a las obligaciones que tiene una provincia. Y hasta ahora los ingresos iban aumentando por inflación. Pero nosotros creemos que la inflación es uno de los impuestos más injustos que existen. Entonces, si nosotros apostamos a la inflación como elemento para poder pagar los ingresos, estamos de alguna manera cortando la escalera en la cual estamos subidos. Y creo que esto es... Sí, de todos modos, también se trata de poner un poco de justicia en la cuestión recaudatoria, ¿no? Acá en Santa Fe hay gente muy poderosa que recauda mucho y que aporta poco. Bueno, el fundador del socialismo, Juan B. Justo, decía que sin impuestos no hay democracia. Bueno, pero impuestos hay, un montón de impuestos. Sí, pero impuestos que correspondan precisamente al que más tiene más paga, porque ese es el impuesto justo, no es el impuesto al IVA, lo justo. Te compra un kilo de yerba y el más acaudalado de la Argentina compra un kilo de yerba, pagan igual de impuestos, ¿no? Ya esto lo denunció en Estados Unidos Warren Buffett, que dijo, pago más yo que mi secretaria, perdón, menos yo que mi secretaria. Bueno,
en muchos casos está pasando Sí, en la Argentina. Otro tema que ha generado mucha polémica es el tema del déficit, relacionado un poco también a esta cuestión, y sobre todo desde el justicialismo. Parecen algunos rasgarse las vestiduras. ¿Usted conoce alguna provincia argentina que esté en superávit? Están todas en déficit. ¿Por qué? Porque hay una situación... Pero Bey dice que a usted le dejó una caja con 1.200 millones y Es usted le dejó verdad. un déficit de 1.600. Bueno, es verdad, porque hay ciclos. Porque el presupuesto, como bien dice la palabra, presupone lo que van a ingresar. Y no ingresó lo que se esperaba y hubo un aumento de sueldos tampoco que se esperaban. Entonces, todo ello que lleva a un déficit. ¿Qué es lo que significa? Si usted ve en la historia de la economía de que estamos en democracia, va a encontrar que hay un año con déficit, un año con superávit, un año con déficit. Entonces, esta alternancia hace que se vayan compensando un año con otro. Pero evidentemente que si a todas las provincias argentinas le está pasando lo mismo, acá hay un problema central que es la nación. Y la nación no está pagando el 34.6% que dice la ley. La nación está pagando con mucha suerte el 28% de la masa que ingresan al erario público. De manera que hay una injusticia que nos toca a todas las provincias argentinas, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe por supuesto, Mendoza. Bueno, la última, doctor, tiene que ver con la ampliación del Frente Amplio Progresista. Falta un año para las próximas elecciones, no falta tanto. ¿Cuántos se acercaron con el radicalismo? ¿Van a acercarse? ¿Van a ser socios? Bueno, hay sectores como el caso de Margarita Stolbizer, que vienen del Bueno, radicalismo. es el gen. Pregunto el claro. radicalismo orgánicamente. Bueno, pero son todos, el gen es todo un procedimiento de la Unión Cívica Radical. Y además hay un grupo de radicales que se definen como radicales en el frente. No quieren estar en el gen, todavía no están en condiciones o no quieren formar una organización diferente, se sienten radicales y se definen como radicales. Pero orgánicamente no se ha juntado con Barletta para conversar la incorporación de... Bueno, no hubo oportunidad, pero no hay ningún problema para ello. Ahora, nosotros seguimos, mientras tanto, perfeccionando el FAP. Y nosotros tenemos el próximo 14 de abril en Tucumán una reunión del NOA. Y vamos a tener reunión en el NEA, en la región centro, en Cuyo, en Patagonia y en Comahue. ¿Por qué? Porque queremos que todos los partidos que integran el FAP seamos cada vez más amigos, vayamos integrándonos cada vez más en un programa común. Y bueno, esto es una construcción que lleva tiempo. Pero fíjese lo que pasa en Santa Fe. En Santa Fe el Frente Progresista Cívico y Social tiene 20 años. Y estos 20 años han pasado siempre construyendo y mejorando. Y bueno, creo que hoy es una realidad importante en nuestra provincia. De alguna manera es un ejemplo que nosotros quisiéramos seguir a nivel nacional. Vine, gracias por venir. No, gracias a ¿No le da ustedes. nostalgia? ¿No se va a casa de gobierno ahora a dar una vueltita? Y alguna vueltita me voy a dar. Hay una interna, Fati Viner. Algún día vamos a escribir sobre eso. Gracias por venir, Viner. Al contrario, gracias a ustedes.